Salmo 40, titulado Alabanza por la liberación divina, versos 1 al 4, dice el salmista David: Pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí, y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña, y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios y a los que se desvían tras la mentira. David fue un hombre que atravesó por muchas adversidades, y creo que no solamente en este momento, sino que en muchos momentos él sucumbió a la desesperación, al dolor y a la angustia. Sin embargo, hay una constante en la vida de este hombre que tú y yo tenemos que imitar. Y es que este hombre, por su relación tan íntima mientras era un jovencito pastor de ovejas, y mientras escribía salmos y cánticos espirituales al Señor, intimó tanto con el Señor que cada vez que él atravesaba por una circunstancia adversa, estos salmos nos revelan que David clamaba a su Dios. Él está describiendo aquí una condición por la cual están atravesando muchos en este momento y por la cual atravesamos todos en algún momento de la vida: la desesperación. Yo siempre digo que el que se desespera no espera, pero esos momentos de ansiedad y de angustia a todos nos llegan en algún momento de la vida. Y cuando no sabemos entregar a Dios esa desesperación y esa ansiedad, caemos en lo que él describe aquí como un pozo, un hoyo de desesperación, de lodo cenagoso, un lugar lúgubre, un lugar oscuro, un lugar difícil, un lugar solitario, un lugar de desaliento, desánimo y dolor. Pero aún allí en el pozo, Dios te ve. Aún allí del pozo donde has caído, Dios puede sacarte. El problema está, y la pregunta que debemos hacernos en estos momentos es: ¿y tú que te encuentras en un momento de desesperación? La pregunta que tenemos que hacer: ¿a quién clamamos? ¿A quién le pedimos ayuda cuando estamos dentro del pozo? El pozo de la deuda, el pozo de la enfermedad, el pozo de la injusticia, el pozo del dolor, el pozo de la depresión, donde están muchos. ¿De quién dependemos allí cuando no hay nadie? Esos momentos de los cuales nosotros no podemos salir. Lo más terrible es que cuando una persona está hundida en una situación e intenta con sus propios conocimientos y por sus propios sentimientos salir de esa situación. David dijo: yo invoqué a Dios y él oyó mi clamor. Dios se inclinó a mí, pero yo lo esperé pacientemente. O sea, lo que David está diciendo es que ese pozo de desesperación donde tantas veces nos encontramos y donde quizás tú que me estás escuchando te encuentras hoy, Dios te va a oír si tú clamas a Él, pero Dios no te va a sacar en el instante, en el momento que tú clames a Él. Ahí en el pozo, como David, tú puedes seguir clamándole a Dios. Tú puedes seguir creyéndole a Dios. Tú puedes seguir alabando a Dios. Porque de seguro que al Dios que tú le estás clamando, que te ayude, que te saque, se está inclinando a ti. Pero David dice: pacientemente esperé. La paciencia es un fruto del Espíritu y no se logra en la comodidad, no se logra en el entretenimiento, no se logra cuando todas las cosas salen a pedir de boca. Nuestra paciencia será probada, y muchas veces será probada cuando seamos llevados al pozo de la desesperación. El pozo de la desesperación o del dolor, como le querramos llamar, muchas veces no es Dios que nos lleva allí.
sino que nosotros mismos caemos en esos pozos. ¿Por qué? Por nuestra rebeldía, por nuestra desobediencia. ¿Y qué debemos hacer si nosotros mismos hemos caído en ese pozo de desesperación? Bueno, debemos arrepentirnos, clamar a Dios para que nos perdone y esperar el momento en que Él nos saque de allí. Y si es Dios que nos ha llevado a esos pozos profundos de desesperación, bueno, pues esperar también que Dios, así como nos permitió pasar por esa prueba, tiene el día y la hora para sacarnos de allí. Nadie, nunca, jamás, ni en la Biblia, ni en la historia de la humanidad, se ha quedado en una prueba por siempre. Hay un instante, un minuto, una hora señalado para que la prueba sea quitada de nuestra vida. Pero mientras, y esto es lo que enseña David en el Salmo 40, mientras estás en el pozo del dolor, de la angustia, de la enfermedad, de la desesperación, debes esperar con paciencia. Más claro, debes esperar sin desesperarte. Sí, quizás tu pozo se llame de la desesperación porque estás desesperado por salir, pero la paciencia y la confianza en Dios harán que tú salgas de ese pozo profundo, oscuro, y que, como dice David, tus pies sean puestos sobre la peña, sobre la roca que es Cristo, y tus pasos sean enderezados. Cuando Dios te saque de ahí, Él pondrá un cántico nuevo, una alabanza, y los que te vean van a temer por causa del testimonio que darás de que en ese lugar que tú te encontrabas no hubo humano que te ayudó, pero Dios estuvo contigo y te sacó. Y esa es la historia de hombres de la palabra de Dios. Jeremías también, por decir la verdad, por predicar la palabra de Dios, fue echado en una cisterna. Sí, hoy en día ocurre lo mismo. Y mire, hoy en día muchos están deprimidos y muchos han decidido hablar cualquier cosa, porque como la gente no quiere oír la verdad y lo que vamos es a sentirnos mal porque nadie nos sigue, porque nadie nos oye, oye, eso es terrible porque usted mismo se está tirando al pozo de la desesperación. Si por decir la verdad alguien te empuja y te echa en el pozo, tú puedes estar seguro que ahí en el pozo Dios va a estar contigo y que Dios te va a sacar. Dios te va a sacar de ese pozo. Jeremías fue echado a una cisterna por decir la verdad. No importa cuán profundo es el pozo en que hayamos caído por decir la verdad, pero la verdad tiene que permanecer, la verdad tiene que decirse y la verdad siempre triunfará y te sacará del pozo de la desesperación. José fue echado en un pozo. Dios permitió que eso sucediera. Sin embargo, Dios permitió que aquellos mercaderes pasaran por allí y se llevaran a José al lugar donde Dios le usaría, al lugar donde Dios le exaltaría. Entonces, después del pozo de la desesperación, viene la exaltación. Por eso la palabra dice, humíllense bajo la poderosa mano de Dios, para que cuando fuere tiempo, Él los exalte. Entonces tenemos que esperar el tiempo de Dios. Sí, yo sé que suena difícil, yo puedo comprenderte. Yo, al igual que tú, quisiera ya salir de situaciones que no me agradan, que yo no quiero en mi vida. Sin embargo, esperar el momento de Dios, esperar con paciencia es mejor y mueve la mano de Dios para nosotros. Y es que nosotros no nos damos cuenta que cuando nosotros nos desesperamos y le decimos, Señor, yo no puedo con esto, yo no aguanto esto, Señor, si tú no llegas, Señor, el Señor entonces permite que duremos más tiempo en el pozo, porque en el pozo de la desesperación lo que Dios quiere es que ese fruto del Espíritu que se llama paciencia y que es necesario para alcanzar la vida eterna, se forme en nosotros. La Biblia dice, porque eso es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, alcancéis la promesa. Porque el que ha de venir, un poquito vendrá y no tardará. Entonces,
El salmista David también, en el Salmo 18, sus versos 4 y 6, decía así: me rodearon ligaduras de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras del Seol me rodearon, me tendieron lazos de muerte. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su santo templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. Por eso el verso 4 dice: bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían detrás de ellos. Una de las cosas que también nos ayuda a esperar el momento en que Dios nos saque del pozo es mirar a Dios, mantener el enfoque en Dios, porque si nosotros nos ponemos a mirar quizás al que nos hizo daño, quizás la situación por la cual caemos ahí, pues nos vamos a desanimar más y no vamos a tener la paciencia para esperar. Pero Él dice: el hombre que pone su confianza en Dios y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Porque usted puede decir: pero yo que te sirvo, Señor, ¿por qué me pasa esto a mí? Sin embargo, el Señor no aflige porque sí. Y cuando te aflige es para darte una gran bendición. Recuerda esto: mientras más profundo sea el pozo en que tú te encuentres, más grande y maravillosa será la bendición que Dios tiene para tu vida. Pero hay una mano, hay un Dios maravilloso que se extiende para sacarte de ese pozo de la desesperación. No te desesperes, no te angusties. Si estás clamando a Dios, espera pacientemente que Él llegará. No te impacientes, no lo hagas, porque vas a retrasar la respuesta, vas a retrasar la solución, vas a retrasar la ayuda. Espera pacientemente. Dios te está oyendo, Dios sabe mejor que tú mismo cuál es el dolor y la angustia que tú estás atravesando. Y Él viene con tiempo más que sobrado para liberarte, para salvarte. Sigue confiando, sigue alabando, sigue glorificando a Dios. Mira que David pasó por todos esos momentos difíciles y oscuros. Sin embargo, él siempre alababa a Dios. Tu alabanza, tu confianza y tu paciencia te sacarán de ese hoyo profundo. Y recuerda lo que dice Oseas en su capítulo 6, versículo 1. Venid y volvámonos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Si estás herido, Dios tiene la venda, la medicina, el bálsamo para curar tu herida. No acudas a quien no puede ayudarte. Acude a Dios, que todo lo puede y que con amor eterno te curará, te sacará de la desesperación y te pondrá en un lugar espacioso donde muchos te verán, escucharán tu testimonio y se volverán de su desesperación y de sus malos caminos al Dios que aún en medio del pozo de la desesperación nos da la paz, la paciencia y el gozo para salir y triunfar.